Acumar surge como la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Vos sabés que acá en la ciudad de Buenos Aires y atravesando más de 14 municipios de la provincia, hay un río que es el Matanza Riachuelo, que es un río que históricamente, te diría hace más de 200 años, sufre unos niveles de contaminación extremos. Ujú. No sé si vos te acordás, no sé qué edad tenés, pero si te acordás cuando fue todo el conflicto por las papeleras en Gualeguaychú, Sí, por que supuesto. fue aproximadamente en el año 2008, recordá que ese conflicto ambiental no se pudo resolver de la manera que quería, incluso el gobierno en ese momento, Alberto Fernández era jefe de gabinete, Ujú. se había involucrado en ese conflicto, apoyando un poco lo que habían sido las asambleas de Gualeguaychú, y bueno, eso finalmente las papeleras se establecieron en el río Uruguay, del lado de Uruguay, y entonces fue como decir, che, pará, nosotros estamos viendo si podemos evitar un conflicto ambiental, que en algún momento se puede contaminar el río Uruguay, y tenemos acá el riachuelo a Ujú. 2 kilómetros de la Casa Rosada y no hacemos nada, ¿no? Como un poco así fue el contexto. Y en ese momento ya Néstor Kirchner, que era presidente, había querido armar, había lanzado un proyecto de armar la autoridad de cuencas. La Corte toma eso, había también una demanda de Villa Inflamable, de unos vecinos y trabajadores de Villa Inflamable por casos de contaminación. Entonces la Corte Suprema toma ese caso y dicta el famoso fallo Mendoza o fallo Riachuelo. Eso Ajá. fue en el año 2008. ¿Y qué tiene que ver ese fallo? Y bueno, un fallo ejemplar. ¿Por qué? Porque obliga a los tres estados, provincia, ciudad y nación, a desarrollar un plan integral de saneamiento ambiental del Ujú. río. Eso se desarrolla y se pone en marcha en el año 2010. Tuvo sus momentos, ¿no? Sus momentos de gran avance, sus momentos también de algunas denuncias de corrupción de jueces que habían intervenido en la causa, hubo retrocesos también en la época macrista, y después se avanzó un montón, al punto de que se volvieron especies, biodiversidad al río, se estaba discutiendo la navegabilidad. La verdad es que la cuenca Matanza-Riachuelo, Aucumar, es un caso exitoso de un organismo público compuesto por tres jurisdicciones que tienen que consensuar políticas y llevarlas adelante. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema, que fue la que dictó el fallo. ¿Por qué? Porque el año pasado, a fines del año pasado, nos enteramos que la Corte se retiraba de la causa Riachuelo. ¿Por qué? Por los niveles de avance que ya tenía el saneamiento. Y la Corte, ¿qué dice ahí? Algo así como en ese fallo, bueno, nosotros avanzamos hasta acá, este poder, el poder judicial, no tiene más nada que hacer, esto ahora le corresponde seguirlo al Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el río está saneado? No, para nada. Está encaminado el saneamiento, eso quiso decir la Corte. Claro. Pero bueno, estamos atravesados, o sea, gobernados por un gobierno liberal que no cree en el Estado y que tomó eso para achicarlo a Kumar. No es que Kumar está cerrado, también aclaremos eso. O Claro. sea, lo que hicieron fue reducir de 800 trabajadores, lo dejaron en 500, ponele. Lo redujeron a la mitad, sacaron todas las áreas sociales, y no es menor, porque en una causa ambiental las áreas sociales son muy importantes, porque lo ambiental incluye lo económico, lo ambiental y lo social, ¿no? Y lo social, ¿qué es? Y es todas las familias que se tienen que relocalizar, que viven al lado del río, acompañarlas en ese proceso, atender a la población en términos de salud ambiental, porque muchas de esas comunidades que viven al lado del río están afectadas por esta causa ambiental, por los niveles de contaminación, Ujú. bueno, etcétera. En mi caso, yo hace 12 años que trabajo en Acumar, entré a trabajar en el año 2012, me enteré que me echaron el viernes pasado, el viernes anterior al fin de carnaval, a las 12 de la noche por una nota, y el miércoles cuando quise entrar a mi puesto de trabajo no me permitieron la entrada, además todo súper violento. Y bueno, nada, la verdad es que en mi caso y en el caso de muchos compañeros de Acumar, la verdad que estamos muy angustiados porque, por un lado, nos quedamos sin trabajo, obvio que eso es angustiante, más en este contexto,
pero además estamos preocupados que para nosotros todo lo que tiene que ver con el riachuelo es una causa. Claro, O sea, nosotros estamos muy comprometidos con todo esto y la verdad es que nos preocupa que se deje a la población a la deriva, que las políticas que se habían empezado a implementar y que en algunos casos falta muy poco para terminarlas, cosas que hoy la carga contaminante, la mayor carga contaminante en el río, no la producen las industrias, aunque todavía hay industrias que tienen que adecuarse. ujú, La gran carga contaminante es cloacal, o sea, es orgánica, es el residuo claro, cloacal de las casas, sobre todo el sur de la ciudad y una parte de la provincia. Y para eso, Acumar, junto a AISA, estaba trabajando en un colector Martín Izquierdo, ¿no? Que es una gran obra cloacal que va a recoger todo ese líquido cloacal y llevarla a una planta de tratamiento en Dock Sud. Eso corre peligro porque claro. la verdad es que si no se termina eso, después de todos estos años de trabajo, el riachuelo va a seguir recibiendo esa carga contaminante a ver, para que te des otra idea de lo que te estoy diciendo, nosotros estábamos sacando del espejo de agua entre 400 y 500 toneladas de residuos sobrenadantes por mes. Yo te hago esta cuenta, 3 meses que Acumar no trabaja. El río otra vez vuelve a ser un Sí, vertedero de basura. sí, sí, sí. Hay un montón de notas que se hicieron en los últimos tiempos, en algunas de ellas yo participé, en las que se muestran los niveles de avance que había tenido, y la verdad que duele, ¿no? Duele que un caso, o sea, porque acá, entonces, ¿cuál es el criterio de cerrar los organismos del Estado? Los que no funcionan y también los que funcionan, porque en este caso, Alcumar funcionaba. Entonces, la verdad es que es triste, es doloroso, porque uno no solo pierde el trabajo, sino que pierde todos estos años de compromiso con la comunidad, con una causa ambiental y con todo lo que tiene que ver con el esfuerzo eh, desarrollado en ese territorio, ¿no? Sí, da la sensación, decir que da la sensación es la verdad que es falso, es real porque eh, pensar en el caso Akumar me parece particular en este sentido que decís vos, ¿no? Vos nos afecta a muchos niveles, no es una persona que se queda sin trabajo, que de por sí eso ya es una situación horrible. Pero aparte es vaciar un organismo que funciona muy bien, que funciona en un área que se necesita mucho, como es el saneamiento del río, y que encima de todo eso terminaría por tirar abajo un proyecto a futuro que es muy necesario y que costó muchísimo que se llegue hasta acá, porque a lo que entiendo es que todo este proceso hasta que empieza a existir a Kumar y empieza a funcionar, no fue un día para otro. Sí, ¿Cuántos años estuvo en la Argentina con el problema del riachuelo? ¿No? Yo me acuerdo siempre el problema del riachuelo, ujú. el problema del riachuelo, y de repente tenés un organismo que funciona, que está en vías de resolver eso y con resultados, y esta es la respuesta del gobierno. Sí, y aparte, y te sumo algo más, mirá, nosotros tenemos que empezar como pueblo, como habitantes, como ciudadanos de este planeta, a entender que las cuestiones ambientales tienen que ser parte de nuestras preocupaciones y de nuestra agenda. Te llevo a otro lado, ¿no? Lo que está pasando en Bahía Blanca, Ujú, lamentablemente. Vivimos en un gobierno negacionista, negacionista del cambio climático, negacionista, lo dijo el presidente en campaña, dijo, cualquiera puede contaminar un río, eso tiene que ser algo que se resuelva entre privados. Y todos dijimos, bueno, es un chiste, ¿no? Y no, no era un chiste, digamos, está claro que tiene que ver con eso. Y me parece que la comunidad tiene que tomar conciencia de que un río no es, bueno, es el riachuelo, que allá, yo ni lo veo. No, lo que pasa en el riachuelo nos afecta a todos, porque si vos tenés un cauce de agua contaminado que enferma, esto satura los hospitales, porque la gente se tiene que ir a atender ahí, tenés focos de contaminación, focos de enfermedades, o sea, y un montón de cuestiones que nos afectan a todos. Digo esto y digo, así como el riachuelo quizás es un caso extremo, ¿no? Pero hay muchos ríos de la provincia de Buenos Aires y también el Río de la Plata y muchos ríos del interior que también están sufriendo procesos de contaminación. Y ujú. si un caso extremo como este se cierra un organismo, ¿qué nos queda para los otros ríos? O sea, Claro. me parece que es grave el tema, ¿viste? Ojalá fuera solo una cuestión de despidos, que también es gravísimo, pero si fuera solo eso, bueno,
pero cuando vos echás 300 personas, esas personas tenían tareas, no eran ñoquis, no eran casta, era gente que estaba resolviendo la contaminación del riachuelo con altos niveles de formación, de capacitación técnica, y esas personas no van a estar más en el territorio resolviendo eso. Y bueno, ¿y qué va a pasar con este río? Y bueno, aparte no te lo explican, ¿no? Porque Ujú. como me echaron a mí por una nota, nadie te dice nada. Claro. Te No iba, sé, es lamentable, la verdad. no, no, la verdad que lo que estás contando Porque, es tristísimo y realmente la palabra es lamentable, lo que acabas de usar. Te pregunto, mm, ¿cuál era tu tarea dentro de Acumar? mira, mi formación, yo soy licenciada en comunicación y tengo una especialización en ambiente. Y te imaginas que cuando entré hace 12 años a Kumar, yo ya venía trabajando en una ONG, todo el trabajo del Riachuelo, todas las cuestiones de concientización, y cuando entró a Kumar, empecé primero en la parte de vicepresidencia, después estuve a cargo del área de comunicación algunos años, después estuve en salud ambiental y Ujú. después, y ahora en el último tramo, estuve a cargo del área de cultura, que también eso para mí fue una experiencia hermosa, porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la cultura con el río? No, tiene todo que ver, porque si nosotros no cambiamos la mirada, la forma en que nos relacionamos con el río, bueno, poder limpiar en 5 minutos, pero si no cambiamos eso, el río lo vamos a volver a contaminar. Entonces, hicimos un montón de trabajo con las comunidades, con trabajos educativos. Nosotros llevamos teatro, cine ambiental a los barrios más vulnerables en plena pandemia, cuando no había nada. O sea, un equipo humano tremendo y con muy bajos costos, pues nosotros de presupuesto, nada, te imaginas que todo lo hacíamos muy a pulmón. Eh, pero bueno, ese equipo se desarticuló, ese equipo se voló todo, digamos, todo lo que Ujú. la motosierra fue a todas las áreas sociales, o sea, tanto Claro. cultura como educación, que también educación fue un área clave porque se formaron docentes. Vos pensás que formás un docente y todo eso es multiplicador, porque el docente lleva el tema al aula, en el aula hay 30 pibes que son 30 familias, o sea, eso es multiplicador. Sí, es una Y si nosotros no amplificación. cambiamos esos imaginarios, porque fueron 100 años de contaminación, ¿viste? De ver al río como algo muerto, que no sirve para nada. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, porque si no... Y después, otra cosa que permitime que también les Por cuente, favor. es que los procesos de contaminación son muy difíciles de revertir y llevan mucho tiempo. Por ejemplo, el Támesis, que queda, para los que no saben, queda en Inglaterra, en Londres, fue un río que estuvo recontra contaminado, mucho más que el Riachuelo, que también por ahí pasó la contaminación industrial. Y el Támesis, con todos los recursos que tiene Inglaterra, tardó más de 25 años en sanearse. Entonces, imagínate si hubieran cortado el proceso a los 10 años. ¿Entendés? Entonces, Sí. nada, esto lleva mucho tiempo. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cuánto hace que lo están limpiando? ¿Y qué te pensás que esto se limpia en 5 minutos? O sea, hay que relocalizar familias, hay que terminar las obras cloacales, todo eso lleva mucho tiempo. Y bueno, y era la primera vez que podíamos mirarnos de frente a ese río y decir, bueno, estamos haciendo algo. Y bueno, y la verdad que esta oportunidad, por lo menos por ahora, parece perdida, ¿no? ¿Tenés algún tipo de información a futuro de decir, bueno, va a haber algún tipo de manifestación, movilización, hay algún tipo de norte para seguir a partir de ahora? No sé. Mira, Sí. hay muchas agrupaciones que se están movilizando porque hay vecinos de la cuenca, hay un foro Ujú. hídrico. Por ahí lo que podemos hacer, mira, todavía esto es todo muy reciente, Claro, estamos sí. como recibiendo el golpe, viendo cómo nos organizamos. Bueno, están los gremios, que estamos ahí trabajando con ellos, a ver, viste, cómo se resuelve esto. Ojalá algunos compañeros podamos ser reubicados o reincorporados, pero bueno, como que la pelea ahora va por ahí. Y después, bueno, yo si me permitís puedo dejar Por mi favor. red social, que es @riachuelina, fíjate, Ujú. Dale. Riachuelina. Yo, digamos que en todos estos años también soy como medio una referente de todo lo que tiene que ver con la causa Riachuelo. Y bueno, y ahí vamos a estar en nuestras redes comunicando lo que se va a hacer. Sí, la Bien. idea es hacer algo por ahí más del orden de lo cultural, seguir con lo que estábamos haciendo,
pero todavía no tengo ni una fecha ni nada porque lo estamos Por pensando. supuesto. Bueno, sabes que tenés el espacio abierto de acá de Radio La Turba y de este programa para comunicar lo que necesites. Te agradezco mucho esta nota y obviamente que por ahí no sirve de mucho, pero mandarte fuerzas y que todo nuestro apoyo para superar este momento. No, sirve un montón. Te agradezco y a la audiencia y bueno, vamos por nuestro riachuelo, no abandonarlo.